Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Daniel no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar hasta que escuchó una conversación que le atravesó el corazón más dolorosamente que cualquier traición que pudiera haber imaginado. Momentos después, se quedó helado, observando a su esposa sentada casualmente en el regazo de su mejor amigo. La sonrisa de ella era como una daga clavándose en su pecho. Esa noche, el certificado de matrimonio quedó hecho trizas y el anillo de bodas fue arrojado a sus pies mientras él salía de la vida que pensó que conocía. Pero eso no fue el fin, fue solo el comienzo de la transformación de Daniel. Antes de que nos sumerjamos en la historia completa, déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo esto y, si te encantan las historias atrapantes como esta, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para no perderte la próxima. La casa de Daniel y Grace vibraba con vida mientras amigos y familiares se reunían para celebrar sus 12 años de matrimonio. La sala estaba llena de risas, el tintineo de copas y conversaciones cálidas. La sonrisa radiante de Grace parecía iluminar la habitación mientras charlaba con los invitados, y sus hijos jugaban ruidosamente hipsters con sus primos. Todo parecía perfecto, como una escena sacada directamente de una película familiar. La voz de Grace se alzó por encima del bullicio, captando sin esfuerzo la atención de Daniel. «Daniel, cariño, ¿puedes traer el vino de la cocina?», dijo con una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos. «Claro, dame un minuto», respondió Daniel, abriéndose paso entre los invitados. La miró de reojo, maravillándose de la vida que habían construido, ajeno a la verdad que se desmoronaba a la vuelta de la esquina. Mientras Daniel descorchaba la botella de vino, el sonido apagado de voces desde el pasillo llamó su atención. La voz de su madre, normalmente tranquila, estaba teñida de urgencia. La curiosidad lo llevó hacia la puerta y dio unos pasos vacilantes, cuidando de no hacer ruido. «¿Estás loca?», susurró su madre con brusquedad. «Daniel está aquí, podría atraparte también». Daniel se congeló, su pulso se aceleró. ¿Qué podría significar eso? Entonces, la voz de Grace cortó el aire como una daga, goteando desprecio. «Eres un miserable asqueroso. ¿Quieres intentar atraparnos? ¿Qué va a hacer? ¿Llorar por eso?», se burló ella. «Es demasiado patético para enfrentarse a alguien, además, solo es una billetera ambulante. No me importa lo que ese perdedor piense». Las palabras golpearon a Daniel como un tren de carga, cada sílaba cortando más profundo que la anterior. Su garganta se apretó mientras se inclinaba más cerca, el shock lo mantenía clavado al lugar. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto y por qué estaba involucrada su propia madre? La confusión y la traición se arremolinaban en su pecho, pero sabía que tenía que verlo por sí mismo. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel entró al pasillo, su respiración atrapada en el pecho. La escena ante él destrozó cualquier incredulidad que quedara en su mente. Grace estaba sentada casualmente en el regazo de Eric, sus dedos jugueteando perezosamente con su cabello como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La intimidad casual del momento retorció aún más el cuchillo. Grace giró la cabeza, encontrándose con los ojos de Daniel. En lugar de culpa o pánico, solo había desafío en su mirada. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Oh, madura, perdedor». «Sí, estamos juntos», dijo, su tono goteando desprecio. «¿Y qué vas a hacer al respecto, eh?» Los puños de Daniel se apretaron, pero antes de que pudiera hablar, Grace continuó, su voz bajando a una advertencia venenosa. «Si siquiera piensas en divorciarte de mí, nunca volverás a ver a tus hijos. No lo olvides». Eric balbuceó, su rostro pálido. «Maldita sea, hombre, no es así, no quisimos que tú». «Cállate», cortó Daniel, su voz fría e inquebrantable. Por primera vez, su mirada no titubeó. Algo dentro de él se rompió y algo más fuerte comenzó a tomar su lugar. La mirada de Daniel se desplazó hacia su madre, que estaba a pocos pasos, su rostro marcado por la culpa y la vacilación. La realización lo golpeó como un golpe. Ella sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Su voz rompió el silencio tenso, aguda y acusadora. «Tú sabías de esto, ¿verdad?», exigió, su tono subiendo con cada palabra.
¿Cuánto tiempo, mamá? ¿Cuánto tiempo has estado encubriéndolos? Su madre se estremeció, retorciendo las manos mientras luchaba por encontrar una respuesta. Daniel, no es así, dijo débilmente, sus ojos desviándose de su mirada penetrante. Volvamos a la fiesta y... No me mientas, tronó la voz de Daniel, cortándola. Su ira hervía. Años de confianza y amor por su madre ahora estaban manchados por la traición. El silencio de ella solo profundizó la herida, dejándole sin otra opción que enfrentar la verdad de frente. Daniel tropezó de vuelta a la cocina, su mente dando vueltas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el peso de la traición de Grace presionándolo. Sus manos temblaron mientras abría un cajón, el sonido de la madera raspando contra el metal cortando el silencio sofocante. Allí, enterrado bajo una pila de papeles olvidados, estaba el certificado de matrimonio. El símbolo alguna vez preciado de sus votos y sueños compartidos ahora se sentía como una broma cruel. Lo sostuvo en sus manos, mirando las letras ornamentadas, su nombre entrelazado con el de ella en una fuente inscrita. Su pecho se apretó mientras una risa amarga escapaba de sus labios. Este papel representaba todo lo que pensé que habíamos construido juntos, murmuró bajo su aliento, las palabras cargadas de amargura. ¡Qué mentira! Sin dudarlo, Daniel lo rasgó por la mitad. El sonido del desgarro resonó en la cocina vacía como un trueno, agudo y final. No se detuvo. Pedazo tras pedazo, destrozó el documento hasta que no fue más que fragmentos de una promesa rota esparcidos por el mostrador. Su anillo de bodas llamó su atención, brillando burlonamente bajo la luz fluorescente. La vista de éste le revolvió el estómago. Se lo quitó con dedos temblorosos, agarrándolo con fuerza mientras giraba y regresaba al pasillo. Grace y Eric aún estaban allí, su conversación susurrada se detuvo abruptamente cuando él apareció. Sin una palabra, Daniel arrojó el anillo a los pies de Grace. El pequeño tintineo metálico resonó más fuerte que cualquier discusión gritada. «Felicidades», dijo, su voz goteando veneno. «Ustedes dos se merecen el uno al otro». Por un momento, hubo silencio. Grace miró el anillo, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Cruzó los brazos y ladeó la cabeza, su voz cortando el aire como un látigo. «Oh, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Llorar por eso? ¿Huir como siempre haces?» Daniel no tomó el anzuelo. Enfrentó su mirada burlona con una calma helada, del tipo que viene después de que una tormenta ha causado estragos. No necesitaba discutir. La verdad era clara y nada de lo que ella dijera podía disminuir la profundidad de su traición. Girando sobre sus talones, pasó junto a ellos sin otra palabra. El aire frío de la noche lo golpeó cuando salió, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la ira y el dolor luchando por el dominio. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que esa casa, esa mentira de hogar que dejaba atrás. Todavía podía escuchar la voz de Grace, amortiguada pero inconfundiblemente engreída. Su risa resonaba como una burla, pero él seguía caminando, negándose a dejar que sus palabras se hundieran. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba dentro de él, una chispa de resolución. Grace ya le había quitado tanto, pero no le quitaría su dignidad. Con cada paso que daba alejándose de la casa, el peso en sus hombros se aligeraba ligeramente. No estaba seguro de qué venía después, pero una cosa era cierta, no dejaría que ella destruyera lo que quedaba de su vida. La casa estaba ahora silenciosa. Casi opresivamente. Daniel estaba sentado solo en su oficina, el tenue resplandor de su teléfono iluminando su rostro. Las imágenes en la pantalla se volvían borrosas mientras desplazaba, cada deslizamiento cortando más profundo en su corazón ya fracturado. Foto tras foto aparecían, instantáneas de lo que él había creído que eran momentos de felicidad, cumpleaños, aniversarios, vacaciones familiares. En cada una, la sonrisa de Grace brillaba intensamente, su brazo descansando casualmente sobre él o sosteniendo a los niños cerca. ¿Cómo algo tan perfecto había sido una mentira? Las preguntas resonaban en su mente, implacables e implacables. Miró una foto más tiempo que las demás, su pulgar flotando sobre la pantalla. Era su 10º aniversario, los dos de pie junto al océano, los brazos envueltos con fuerza el uno alrededor del otro.
Su sonrisa era genuina, llena de amor y orgullo, pero ahora, mirando el rostro de Grace, vio algo más, un desapego que no había notado entonces, una distancia enmascarada por la inclinación de su cabeza y la forma en que sus labios se curvaban en esa sonrisa practicada. Tragó con fuerza, su garganta apretada por la emoción. Como no vi las señales, murmuró, su voz apenas audible en la quietud. ¿Cómo dejé que llegara tan lejos? Su mente reproducía momentos que ahora parecían obvios en retrospectiva, sus frecuentes noches fuera con amigos, sus respuestas desdeñosas cada vez que él expresaba preocupación, la forma en que desechaba su inquietud por la creciente presencia de Eric en sus vidas. Un recuerdo se destacó claramente, como un fragmento de vidrio perforando sus pensamientos. Una vez la había confrontado, tímidamente, sobre lo cerca que parecía estar de Eric. «Estás paranoico», había dicho ella con una mueca, su tono goteando desdén. «Eric es tu mejor amigo, deja de actuar tan inseguro». Las palabras resonaban en sus oídos ahora, un eco burlón de su engaño. Inseguro. Así era como ella lo había silenciado, como lo había hecho cuestionar sus instintos. Y él le había creído. Se había convencido a sí mismo de que sus dudas eran infundadas, de que ella tenía razón y él estaba equivocado. Era más fácil confiar en ella que enfrentar la posibilidad de una traición. Una ola de ira lo atravesó, caliente y consumidora. Su mano se cerró en un puño y, antes de que pudiera detenerse, lo golpeó contra el escritorio. El dolor agudo irradió por su brazo, anclándolo por un momento. El sonido reverberó por la habitación, rompiendo el silencio sofocante. Se inclinó hacia adelante, la cabeza descansando en sus manos, su respiración pesada. Pero mientras la ira disminuía, algo más tomó su lugar, resolución. Levantó la cabeza lentamente, su mandíbula apretándose. Sentarse aquí, regodeándose en la autocompasión, no iba a cambiar nada. La traición de Grace ya le había robado suficiente. No dejaría que también le quitara su futuro. Lo debía a sí mismo y, más importante aún, a sus hijos, levantarse y luchar por lo que quedaba de su vida. Dejó su teléfono, sus dedos ahora firmes. El tiempo de reflexión había terminado. Tenía decisiones que tomar, acciones que emprender. Por mucho que doliera, esto no era el fin. Era el comienzo de algo nuevo, algo que reconstruiría más fuerte que antes. Con una respiración profunda, se enderezó en su silla, el peso en sus hombros sintiéndose un poco más ligero. Por primera vez esa noche, una chispa de determinación brilló dentro de él, cortando la oscuridad. A la mañana siguiente, Daniel estaba sentado en su escritorio, mirando la información de contacto de un abogado que había marcado meses atrás pero que nunca pensó que necesitaría. Sus dedos dudaron sobre el teléfono por un momento, luego, con una exhalación aguda, tocó el número y presionó llamar. La línea sonó 2 veces antes de que una voz confiada y tranquila respondiera. «Aquí Clare Matthews, ¿cómo puedo ayudarte?» Daniel se presentó, su voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. Resumió los eventos de la noche anterior, sus palabras cortadas pero deliberadas. Clare escuchó atentamente, su profesionalismo un ancla bienvenida en medio del caos de sus pensamientos. Cuando terminó, ella habló con precisión tranquilizadora. «Los casos de adulterio pueden ser complicados, Daniel», comenzó, «pero dado la evidencia que ya has reunido, tienes una base sólida. Lo más importante ahora es proteger a tus hijos. Nos aseguraremos de que Grace no pueda usarlos como palanca». Sus palabras fueron un salvavidas. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Daniel, ya preparándose para la batalla por delante. «Sí, empieza a documentar todo», instruyó Clare. «Textos, correos electrónicos, actividad en redes sociales, cualquier cosa que corrobore la aventura. Si hay recibos o registros financieros que muestren gastos inapropiados, inclúyelos también. Y si tienes acceso a grabaciones de seguridad, eso puede ser invaluable». Daniel asintió, la determinación endureciendo su resolución. «Comenzaré de inmediato». Durante los siguientes días, se volcó en la tarea. No fue fácil. Cada pieza de evidencia se sentía como otra puñalada al corazón, pero sabía que era necesario. El primer paso fue el teléfono de Grace.
Ella a menudo lo dejaba cargando en el mostrador de la cocina, asumiendo que Daniel era demasiado confiado o demasiado despistado para fisgonear. Pero ahora, la confianza era un lujo que no podía permitirse. Una noche, mientras Grace estaba upstairs, Daniel aprovechó la oportunidad. Desplazándose por sus mensajes, encontró un tesoro de textos condenatorios entre ella y Eric. No puedo esperar a verte esta noche, él está tan despistado como siempre. Gracias a todos, seguiré viviendo y yendo a mi manera, incluso si lo descubre, ¿qué va a hacer? Es demasiado blando para tomar medidas. El agarre de Daniel en el teléfono se apretó, su mandíbula se tensó ante su crueldad casual. Reenvió los textos a su propio teléfono, borrando cuidadosamente la evidencia de su intrusión. Luego se volvió a los recibos. Usando su cuenta bancaria compartida, rastreó cenas lujosas y estadías en hoteles disfrazadas como gastos de trabajo. Cada ítem pintaba una imagen más clara de su traición. Después vino las redes sociales. Aunque ni Grace ni Eric habían sido lo suficientemente imprudentes como para publicar fotos incriminatorias, surgieron pistas sutiles, ubicaciones coincidentes etiquetadas en momentos sospechosamente similares, comentarios intercambiados que ahora parecían dolorosamente obvios. Finalmente, revisó el sistema de seguridad del hogar, una medida que había instalado años atrás para la seguridad de su familia. Al revisar las grabaciones, encontró más de lo que esperaba, intercambios íntimos entre Grace y Eric en noches en que Daniel había estado trabajando hasta tarde o fuera de la ciudad lo miraban desde la pantalla. Las imágenes crudas eran innegables, una realidad que no podía ignorar pero que finalmente podía usar para contraatacar. El proceso fue agotador. Cada descubrimiento reabría heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Pero Daniel no flaqueó. Su ira y dolor se habían cristalizado en un objetivo claro: asegurar que Grace no pudiera manipular la situación a su ventaja, especialmente cuando se trataba de sus hijos. Cuando se reunió con Clare, lo puso todo sobre la mesa. Ella escaneó la evidencia, su expresión inquebrantable pero aprobatoria. «Esto es fuerte», dijo con firmeza. «Con esto, podemos asegurar que retengas la custodia y que Grace enfrente consecuencias por sus acciones». Por primera vez en días, Daniel sintió una chispa de alivio. No estaba indefenso, y no estaba solo. Las piezas estaban cayendo en su lugar, y el camino hacia adelante, aunque empinado, ahora era inequívocamente claro. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un brillo cálido en una casa ahora cargada de tensión. Daniel estaba sentado en la mesa. De la cocina, una taza de café intacto enfriándose a su lado mientras miraba fijamente por la ventana. Su mente estaba acelerada, pero outwardly estaba compuesto. Sabía que Grace bajaría pronto las escaleras. No estaba en su naturaleza dejar las cosas sin resolver por mucho tiempo, especialmente cuando pensaba que podía torcer la narrativa a su favor. Efectivamente, el sonido de sus tacones golpeando contra el suelo de madera resonó en la casa silenciosa. Grace entró a la cocina, su expresión casual, sus movimientos deliberados. Estaba vestida impecablemente, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Su confianza era un recordatorio exasperante de su audacia. Tomando una taza del armario, se sirvió café y se apoyó casualmente contra el mostrador, observándolo. Entonces, comenzó, su voz ligera pero con un toque de irritación: ¿vamos a hablar de tu pequeño estallido en la fiesta o vas a seguir haciendo pucheros? Daniel no reaccionó de inmediato, negándose a encontrar su mirada. Tomó un sorbo lento de su café, el silencio extendiéndose incómodamente. Finalmente, colocó la taza abajo y se volvió hacia ella, su expresión ilegible. ¿Qué hay que hablar?, preguntó uniformemente, su tono calmado pero desapegado. Grace puso los ojos en blanco dramáticamente y dejó escapar un suspiro exasperado. «Oh, vamos, Daniel, no seas tan infantil. No pasó nada con Eric y, honestamente, tus inseguridades son ridículas. Anoche te hiciste el ridículo por nada». Sus palabras, destinadas a desestimarlo y menospreciarlo, no tuvieron el efecto que ella esperaba. En lugar de reaccionar con ira o defensiva, Daniel se recostó en su silla, estudiándola con una calma que era inquietante. Era una mirada a la que Grace no estaba acostumbrada, una que no gritaba vulnerabilidad o desesperación. «No te preocupes, Grace», dijo, su voz firme y deliberada.
Estoy tomando medidas para arreglar eso. Ella hizo una pausa a mitad de sorbo, bajando su taza lentamente. La confianza en su tono la tomó desprevenida, pero rápidamente lo enmascaró con una mueca. Oh, ¿en serio? ¿Y qué se supone que significa eso? Daniel se levantó, su movimiento lento y deliberado. Por un momento, no dijo nada, simplemente sosteniendo su mirada. El silencio se extendió lo suficiente como para que la incomodidad se deslizara en sus rasgos, aunque intentó esconderlo detrás de su habitual fachada de indiferencia. Significa que terminé de estar ciego, dijo finalmente, y terminé de dejar que me pisotees. Arreglar mis inseguridades, eso comienza con hacer que las personas rindan cuentas. La expresión de Grace vaciló por una fracción de segundo antes de que se recuperara. Oh, por favor, dijo, su voz afilándose. No actúes como si fueras alguna víctima aquí. Siempre has sido tan agotador, Daniel, constantemente pensando demasiado, siempre tan paranoico. Haces todo más difícil de lo que necesita ser. Él sonrió débilmente, una reacción que la inquietó aún más. Tal vez estaba paranoico, dijo, su voz inquebrantable, pero tenía razón, y tú lo sabes. Ella lo miró, impresionada y al borde de las lágrimas. Terminó. La confianza de Grace comenzó a resquebrajarse, la realización asentándose en que este no era el mismo Daniel al que estaba acostumbrada a manipular. Su voz se elevó ligeramente, teñida de frustración. Bien, Daniel, adelante, sigues siendo dramático. No va a cambiar nada. Daniel dio un paso más cerca, su conducta calma e inquebrantable. Tienes razón, Grace, no cambiará nada de lo que has hecho. Pero cambiará todo sobre lo que haga a continuación. Ella se congeló, su sonrisa vacilante por el más breve momento. Buscó en su rostro al hombre que podía controlar, el que retrocedía cuando lo empujaban demasiado fuerte, pero él ya no estaba allí. Sin otra palabra, Daniel se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola parada sola, su agarre apretándose en la taza en su mano. Su mundo cuidadosamente construido. Comenzaba a inclinarse, y por primera vez, no estaba segura de cómo recuperar el control. Arriba, el tenue sonido de la risa de sus hijos se filtraba hacia abajo, un recordatorio irónico de lo que realmente estaba en juego. Mientras Daniel subía las escaleras, sintió una extraña sensación de claridad lavarlo. La confrontación solo había solidificado lo que ya sabía. No era el hombre débil e inseguro que ella había pintado. Había sido un tonto por confiar en ella, sí, pero eso no significaba que dejaría que ella definiera su futuro. Con cada paso, su resolución crecía más fuerte. Esto no se trataba solo de su orgullo o su corazón roto ya. Se trataba de proteger la vida que había construido para sí mismo y sus hijos. Los juegos de Grace habían terminado. En los días que siguieron, Daniel trabajó en silencio, su determinación inquebrantable. Cada momento que Grace no estaba mirando, vertía su energía en reunir la evidencia que Clare le había aconsejado compilar. Cada pieza que descubría se sentía como otro paso hacia recuperar el control sobre su vida, incluso mientras profundizaba el dolor de la traición. Tarde una noche, mientras Grace estaba fuera haciendo un recado, Daniel accedió a la cuenta de respaldo vinculada a su almacenamiento en la nube compartido. Sus dedos temblaron ligeramente mientras desplazaba por un caché de mensajes, esperando pero temiendo encontrar lo que necesitaba. Su respiración se detuvo cuando tropezó con una cadena de textos entre Grace y Eric, su tono burlón casi insoportable de leer. Eric, nunca lo descubrirá, es demasiado confiado, demasiado blando. Grace, incluso si lo hiciera, no es como si tuviera el valor para hacer algo. Probablemente solo lloraría por eso. Daniel miró las palabras, su pecho apretándose. La insensibilidad, el desprecio casual por sus sentimientos cortaban más profundo que cualquier confrontación podría haberlo hecho. Pero en lugar de dejar que la ira lo consumiera, guardó los mensajes, reenviándolos a una carpeta segura que Clare había recomendado que mantuviera. Cada día descubría más. Los registros bancarios revelaban cenas y regalos que habían sido descartados como gastos de negocios. Una rápida revisión del sistema de seguridad del hogar ofrecía pruebas innegables, Eric llegando tarde en la noche cuando Daniel estaba fuera de la ciudad, quedándose por horas. Cada pieza de evidencia fortalecía su caso,
incluso mientras desgastaba la imagen que había tenido de la vida que pensó que tenía. Mientras tanto, Grace comenzó a notar el cambio en él. Su silencio era inquietante, su compostura calma aún más. Ella había esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso ira, pero no esto. La desconcertaba, y comenzó a pinchar y hurgar, buscando grietas en su armadura. Una noche, mientras Daniel estaba sentado en la mesa del comedor revisando estados financieros, Grace se apoyó casualmente contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados. Su voz llevaba una ligereza forzada, pero sus palabras eran afiladas. Sea lo que sea que estés planeando, no funcionará, dijo, sus ojos entrecerrándose. No tienes el valor. Daniel no levantó la vista. Terminó de marcar una línea en la página antes de doblar los papeles cuidadosamente y apartarlos. Finalmente, encontró su mirada, su expresión ilegible. Buenas noches, Grace, dijo simplemente, su tono calmado y medido. Su sonrisa vaciló, y por primera vez, él vio algo parpadear en sus ojos, inquietud. Intentó recuperarse, dejando escapar una mueca despectiva mientras se daba la vuelta y se alejaba, pero Daniel podía sentir el cambio. La dinámica de poder entre ellos estaba cambiando, y ella podía sentirlo. Daniel volvió a su trabajo, su enfoque inquebrantable. Pasó horas juntando la narrativa, cada documento, mensaje y grabación formando un rompecabezas que contaba la historia completa de la traición de Grace. Se aseguró de asegurar todo, respaldando archivos, organizando carpetas y manteniendo notas meticulosas. Esto no se trataba solo de ganar un caso judicial, se trataba de asegurar que ella no pudiera manipular la situación para lastimarlo a él o, peor aún, a sus hijos. A pesar del costo emocional, Daniel encontró un sentido de propósito en el trabajo. Le dio claridad, una forma de canalizar su dolor en algo productivo. Por demasiado tiempo había dejado que la manipulación de Grace dictara sus acciones, pero ahora el control estaba cambiando. Ya no solo estaba reaccionando, estaba planeando, estrategizando, preparándose para la lucha por delante. Cada noche se iba a la cama sabiendo que estaba un paso más cerca de la libertad, un paso más cerca de reconstruir la vida que ella había intentado destrozar. Y cada vez que Grace lo presionaba con sus burlas, él la enfrentaba con una resolución silenciosa, negándose a darle la satisfacción de una reacción. Puede que lo hubiera subestimado antes, pero ese tiempo había terminado. Daniel no era el hombre que ella pensaba que era, y pronto ella vería exactamente de qué era capaz. La sala estaba inusualmente silenciosa, la tensión pesando en el aire. Familiares y amigos estaban sentados incómodamente, intercambiando miradas confundidas mientras esperaban que Daniel hablara. Grace estaba sentada rígidamente en el sofá, su exterior confiado ahora resquebrajándose bajo el peso de lo desconocido. Eric se quedó cerca de la parte trasera, moviéndose incómodamente, mientras la madre de Daniel evitaba su mirada por completo. Daniel estaba cerca del televisor, calmado y compuesto, pero sus ojos ardían con una intensidad tranquila. Sostenía el pequeño control remoto en su mano, sus nudillos blancos mientras lo agarraba. Tomando una respiración profunda, miró alrededor de la habitación, encontrando la mirada de cada persona antes de hablar. Todos ustedes merecen ver la verdad, comenzó, su voz firme pero con un borde. Por demasiado tiempo he estado ciego a lo que ha estado ocurriendo justo bajo mis narices, pero ya no más. Con eso, presionó un botón y la pantalla se iluminó. El primer video se reprodujo, un clip de las grabaciones de seguridad de su hogar. La sala quedó en silencio mientras Grace y Eric aparecían en pantalla, sus gestos íntimos innegables. Jadeos llenaron el aire y alguien murmuró por lo bajo, pero la mirada de Daniel permaneció fija en Grace. Su rostro palideció, su confianza desmoronándose con cada segundo que pasaba. Daniel, comenzó ella, su voz temblando, esto no es lo que parece. No estaba pensando con claridad, fue un error. La compostura de Daniel se quebró, la ira destellando en sus ojos. Un error, espetó, su voz elevándose. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? ¿Meses? ¿Años? Grace abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró alrededor de la habitación, buscando apoyo, pero las miradas de juicio de su familia no ofrecían consuelo. Solo estábamos, balbuceó, pero Daniel no la dejó terminar. Guárdalo,
dijo fríamente. Tengo los recibos, los mensajes de texto y las grabaciones para probarlo. No solo me traicionaste, te burlaste de mí. Me hiciste parecer un tonto frente a todos y también arrastraste a mi madre a esto. La desesperación de Grace creció, su voz elevándose. Piensa en los niños, Daniel. Podemos ir a terapia, podemos arreglar esto. La risa de Daniel fue amarga y aguda. Arreglar esto, repitió, su voz goteando incredulidad. No me insultes. Amenazaste con quitarme a los niños, con usarlos como palanca. No te importa arreglar nada, te importa el control. Bueno, eso termina hoy. Terminaste. Grace se desplomó en el sofá, lágrimas corriendo por su rostro, pero Daniel no flaqueó. Volvió su atención a Eric, que había estado en silencio hasta ahora, su rostro rojo de vergüenza. «¿Y tú?», dijo Daniel, su voz baja y helada. «Mi supuesto mejor amigo. ¿Cuánto tiempo estuviste riendo a mis espaldas, Eric? ¿Cuánto tiempo fingiste preocuparte por mí mientras te escabullías con mi esposa?» Eric balbuceó, sus manos levantadas a la defensiva. «No fue así, hombre, no quise que pasara». «No», interrumpió Daniel, su tono final. «Ni siquiera vales mi ira». El golpe final vino cuando Daniel se volvió hacia su madre, que estaba sentada al borde de su asiento, sus manos temblando. La miró, su expresión ilegible. «¿Y tú?», dijo en voz baja, pero el peso de sus palabras golpeó más fuerte que su ira. «Sabías todo el tiempo, ¿verdad? Elegiste sus mentiras sobre tu propio hijo, ¿no es así?» Hubo un silencio profundo, acompañado por un murmullo bajo de emoción. El rostro de su madre se arrugó y las lágrimas se derramaron por sus mejillas. «Pensé que te estaba protegiendo, Daniel», dijo, su voz quebrándose. «No quería ver tu familia desmoronarse». Los ojos de Daniel se endurecieron, su voz desprovista de calidez. «Se desmoronó en el momento en que elegiste protegerlos en lugar de a mí». La habitación quedó en silencio otra vez, el peso de sus palabras asentándose sobre todos. Grace sollozó en voz baja, Eric bajó la cabeza y los hombros de su madre temblaron de arrepentimiento. Daniel apagó el televisor y dio un paso atrás, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. «Esta es la verdad», dijo finalmente, dirigiéndose a todos. «Todos la han visto ahora. No más mentiras, no más manipulación. Grace, Eric, mamá, lo que sea que pensaron que podían salirse con la suya, se acabó». Con eso, Daniel caminó hacia la puerta, sus pasos firmes y decididos. No necesitaba sus disculpas, sus excusas ni sus explicaciones. Había dicho todo lo que necesitaba, y por primera vez en meses, sintió una sensación de paz. El peso de su traición aún era pesado, pero el poder que tenían sobre él se había ido. Estaba libre. El tribunal era estéril e inflexible, su intensidad tranquila rota solo por el murmullo de papeles revueltos y el ocasional susurro entre abogados. Daniel estaba sentado en su mesa, su postura recta, su rostro una máscara de resolución tranquila. Al otro lado de la sala, Grace estaba sentada junto a su abogado, su confianza de semanas atrás ahora reemplazada por una fachada de compostura nerviosa. El peso de sus acciones y la montaña de evidencia en su contra le habían dejado poco espacio para réplicas. Los procedimientos avanzaron rápidamente. La abogada de Daniel, Clare, presentó la evidencia con precisión meticulosa, las grabaciones de seguridad, los registros financieros y los mensajes de texto que no dejaban dudas sobre la infidelidad de Grace. Las preguntas del juez fueron directas, y los intentos de Grace por minimizar sus acciones cayeron en saco roto. Los argumentos de su abogado para la custodia compartida y la pensión alimenticia se derrumbaron bajo el peso de la firme refutación de Clare. Al final del caso, el fallo fue decisivo. Daniel obtuvo la custodia total de los niños, con Grace permitida solo visitas supervisadas limitadas. Su solicitud de pensión alimenticia fue denegada, la evidencia de su traición haciendo imposible justificar cualquier apoyo financiero. El mazo golpeó, señalando el fin de la audiencia, pero para Daniel marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras el tribunal se vaciaba, Grace se acercó a él en el pasillo, sus ojos rojos, su actitud inusualmente sometida.
Dudó antes de hablar, su voz temblando con una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Por favor, Daniel, comenzó suavemente, no arrastremos esto más. Podemos encontrar una manera de superar esto. Daniel encontró su mirada, su expresión inmóvil. Tomó una respiración profunda antes de responder, sus palabras deliberadas. Tú lo arrastraste, dijo, su tono firme pero desprovisto de ira. Cuando elegiste a Eric sobre mí y los niños, hiciste tus elecciones, Grace. Ahora tendrás que vivir con ellas. Su rostro se arrugó, pero Daniel no se detuvo. No tenía interés en prolongar la conversación. Por demasiado tiempo, sus palabras habían tenido poder sobre él, pero ahora eran solo ecos huecos de una vida que estaba dejando atrás. Mientras tanto, la caída de Eric de la Gracia fue rápida y brutal. Su esposa, Michelle, no perdió tiempo en solicitar el divorcio después de descubrir su infidelidad. A diferencia de Daniel, Michelle había descubierto no solo la traición de Eric con Grace, sino también una serie de otras indiscreciones. Alimentada por la ira y la determinación de hacerlo responsable, expuso su mala conducta en el trabajo, revelando informes de gastos falsificados y comportamiento inapropiado con colegas. Las consecuencias fueron catastróficas. Eric perdió su trabajo, su reputación quedó en ruinas y su estabilidad financiera se derrumbó bajo él. Los efectos en cadena de las acciones de Grace y Eric se convirtieron en un cuento con moraleja entre sus círculos sociales. La vida que habían construido sobre el engaño ahora estaba en ruinas, dejándolos a lidiar con las consecuencias de sus elecciones. Los intentos de Grace por salvar sus relaciones con amigos y familiares fueron recibidos con fría indiferencia, mientras que los antiguos colegas de Eric se distanciaron, no dispuestos a asociarse con su nombre manchado. Para Daniel, el aftermath fue agridulce. Ganar la custodia de sus hijos fue un alivio, una validación de sus esfuerzos por protegerlos. Se volcó en crear un hogar estable y amoroso para ellos, enfocándose en su felicidad y bienestar. Sin embargo, había un duelo innegable que persistía, la pérdida de la familia en la que una vez había creído, la traición por personas en las que había confiado implícitamente. Pero incluso en ese duelo había esperanza. Cada día traía pequeñas victorias. Sus hijos comenzaron a sonreír más, su risa llenando la casa de una manera que no había sucedido en meses. El peso de la incertidumbre se levantaba mientras se ajustaban a su nueva normalidad, encontrando consuelo en la presencia inquebrantable de Daniel. Lentamente, las piezas de sus vidas comenzaron a encajar de nuevo. Para Grace y Eric, el camino hacia adelante era mucho menos seguro. Las elecciones que habían hecho les habían costado todo, relaciones, reputaciones y la estabilidad que habían dado por sentada. Daniel no se detuvo en su desgracia. Su enfoque estaba en la vida que estaba reconstruyendo, una llena de propósito, integridad y el amor inquebrantable de sus hijos. Las cicatrices de la traición permanecían, pero ya no lo definían. En cambio, eran un testimonio de su resiliencia y la fuerza que había encontrado al empezar de nuevo. Los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción tranquila para Daniel y sus hijos. Las heridas del pasado persistían, pero su hogar gradualmente se convirtió en un lugar de calidez y risa de nuevo. Daniel se entregó de lleno a estar presente para sus hijos, asegurándose de que se sintieran seguros y amados. Asistió a cada evento escolar, entrenó sus juegos de fútbol de fin de semana y reservó tiempo para noches de películas familiares, deleitándose en las pequeñas alegrías que alguna vez habían sido eclipsadas por su matrimonio en ruinas. El cambio en su hogar era palpable. Los niños comenzaron a prosperar, sus sonrisas se ensanchaban y su risa se volvía más frecuente. Aunque ocasionalmente surgían preguntas sobre Grace, Daniel las respondía con honestidad y compasión, siempre enfatizando que su felicidad y estabilidad eran su prioridad. No solo se estaba curando a sí mismo, estaba ayudando a sus hijos a hacer lo mismo. Un día, mientras recogía a su menor de un programa de arte después de la escuela, Daniel conoció a Amelia. Ella era el tipo de persona que irradiaba bondad, su cálida sonrisa poniendo a otros a gusto de inmediato. Era la maestra de arte del programa, su pasión por la creatividad evidente en la forma en que hablaba con los niños. Amelia se presentó con una confianza fácil, y su primera conversación fue ligera y atractiva. Con el tiempo, sus caminos se cruzaron más frecuentemente, los saludos casuales convirtiéndose en charlas significativas. No pasó mucho antes de que Daniel se encontrara esperando con ansia sus interacciones.
La presencia de Amelia era un contraste refrescante al caos que había soportado. Era sólida, compasiva y genuina. Su relación se desarrolló lentamente, naturalmente, como si ninguno quisiera apresurar lo que se sentía tan significativo. Daniel admiraba la habilidad de Amelia para conectar con sus hijos, su paciencia y calidez haciéndola una adición fácil a la dinámica de su familia. Ella les presentó nuevos proyectos creativos, tardes de pintura en el patio trasero y sesiones de manualidades en fines de semana lluviosos. Los niños la adoraban, y su presencia trajo un sentido de equilibrio a sus vidas. Amelia, a su vez, respetaba el espacio que Daniel necesitaba para navegar sus emociones. Escuchaba sin juzgar y alentaba su crecimiento, recordándole su valor con un apoyo silencioso pero poderoso. Su vínculo se profundizó, no por necesidad o soledad, sino porque se complementaban de maneras que Daniel no había pensado posibles. Una noche, después de una cena familiar que Amelia había ayudado a preparar, Daniel se encontró observándola interactuar con sus hijos. La vista de ella riendo con ellos, encajando sin esfuerzo en el ritmo de sus vidas, lo llenó de una sensación de paz que no había sentido en años. Por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, Daniel sintió algo nuevo, esperanza. Amelia no era solo una fuente de amor y apoyo, era un recordatorio de que la vida podía ser reconstruida y la felicidad podía florecer de nuevo. Juntos comenzaron a crear un futuro que estaba arraigado en la confianza, el amor y las lecciones aprendidas del pasado. En las semanas tranquilas que siguieron al fallo del tribunal, Daniel se encontró visitado por fantasmas de su pasado reciente. Grace fue la primera en contactarlo, sus intentos de reconciliación cargados de desesperación. Apareció sin previo aviso en su puerta una noche, su confianza una vez aguda reemplazada por una fragilidad hueca. Los niños estaban upstairs, ajenos a la conversación que se desarrollaba abajo. «Solo necesito tu perdón», dijo Grace, su voz temblando mientras estaba en la puerta. «Por favor, Daniel, lo he perdido todo. Estoy tratando de hacer las cosas bien». Daniel se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión tranquila pero resuelta. La estudió por un momento, como si pesara sus palabras. Finalmente habló, su tono medido y firme. «El perdón no es algo que demandes, Grace», dijo, encontrando su mirada. «Es algo que te ganas, y honestamente, no creo que alguna vez pueda dártelo». El rostro de Grace se arrugó, pero Daniel no vaciló. «No digo esto para lastimarte», continuó, su voz firme. «Solo necesito que entiendas que algunas cosas no se pueden deshacer. He seguido adelante, y creo que tú también deberías». Sus hombros se hundieron, y asintió a regañadientes, la finalidad en su tono no dejando espacio para argumentos. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, su figura retrocediendo en la oscuridad. Mientras Daniel cerraba la puerta, se quedó allí por un momento, exhalando profundamente. El encuentro removió emociones que pensó que había dejado atrás, pero al girarse y escuchar la risa de sus hijos upstairs, se sintió anclado de nuevo. Grace ya no tenía poder sobre él, y esa era una victoria que se negaba a renunciar. Una semana después, fue su madre quien se acercó, buscando su propia absolución. Lo invitó a un café, su mensaje tentativo y apologético. Daniel aceptó, más por curiosidad que por un deseo de reconciliarse. Se encontraron en un café tranquilo, la tensión entre ellos palpable. «No sé por dónde empezar», comenzó ella, sus manos apretando su taza de café con fuerza. «Cometí un error terrible, Daniel. Pensé que te estaba protegiendo al quedarme callada, al tratar de mantener todo unido, pero ahora veo que solo empeoré las cosas». Su voz se quebró, y las lágrimas brotaron en sus ojos. «No puedo deshacer lo que hice, pero espero que algún día encuentres en tu corazón el perdonarme». Daniel la miró, sus emociones en conflicto. Había amado y confiado en su madre toda su vida, pero su complicidad en la traición de Grace había dejado una herida que no se curaba fácilmente. Suspiró, su tono suave pero firme. «Aprecio tu honestidad», dijo, «pero el perdón no es algo que pueda dar ahora mismo. Necesito tiempo, mamá. Necesito descifrar cómo se ve nuestra relación de ahora en adelante». Ella sintió, sus lágrimas cayendo libremente ahora. «Entiendo», susurró. «Solo espero que algún día podamos encontrar el camino de regreso el uno al otro».
La conversación terminó en una nota de esperanza cautelosa, pero mientras Daniel conducía a casa, sintió una sensación de cierre asentándose sobre él. Las personas que más lo habían lastimado habían buscado su perdón, pero se dio cuenta de que el perdón era tanto sobre él mismo como sobre ellos. No tenía que apresurar el proceso, ni les debía absolución en sus términos. La curación era su viaje, y lo tomaría a su propio ritmo. De vuelta en casa, Amelia lo saludó con una cálida sonrisa, su presencia constante anclándolo una vez más. Mientras se unía a sus hijos en la mesa de la cena, se le recordaba que su enfoque ya no estaba en las personas que habían roto su confianza, sino en aquellas que la habían ganado. Las cicatrices permanecerían, pero ya no lo definían. Daniel había encontrado su paz, y eso era suficiente. Fue por eso que pasaba sus días de trabajo sintiéndose plenamente presente en su trabajo y apreciando la mañana de primavera cálida y brillante, el tipo de día que se sentía como una promesa de nuevos comienzos. Daniel estaba de pie en el altar en un pequeño jardín iluminado por el sol, rodeado de sus hijos, amigos cercanos y familia. Amelia caminaba hacia él, radiante en su sencillo vestido blanco, su sonrisa llena de la tranquila seguridad que lo había atraído hacia ella en primer lugar. El aire zumbaba de alegría y esperanza, un contraste marcado con la oscuridad que una vez había vivido. Mientras sus votos se desplegaban, el corazón de Daniel se hinchó con una gratitud que apenas podía expresar con palabras. Amelia no era solo una compañera, era la encarnación de todo lo que había pensado que había perdido. Su bondad inquebrantable, su paciencia con sus hijos y su creencia en su fuerza le habían dado el coraje para confiar de nuevo. Cuando deslizó el anillo en su dedo, sintió no solo amor, sino una sensación de renovación, como si este fuera el lugar donde siempre había estado destinado a terminar. Más tarde esa noche, mientras las festividades se calmaban, Daniel y Amelia estaban sentados juntos en un banco tranquilo bajo un dosel de luces de cuerda. Sus hijos jugaban a la distancia, su risa llevada por la suave brisa. Daniel se volvió hacia ella, su voz cargada de emoción. «No lo habría logrado sin ti», dijo, su mano apretando la de ella. Amelia sonrió, sus ojos llenos de calidez. «Solo necesitabas a alguien que te recordara quién eres», respondió gentilmente. «El resto siempre estuvo en ti». Sus palabras se asentaron en su pecho, y por un momento, Daniel reflexionó sobre el viaje que lo había traído aquí. La traición que una vez lo había consumido ahora se sentía como un recuerdo lejano, sus bordes suavizados por el tiempo y la perspectiva. Se dio cuenta de que las acciones de Grace y Eric, aunque devastadoras, habían sido el catalizador para su transformación. Sin su traición, podría no haber encontrado nunca la fuerza para reconstruirse a sí mismo o la claridad para reconocer el tipo de amor que realmente merecía. Mientras observaba a Amelia y a los niños, un pensamiento lo golpeó, uno que nunca había captado plenamente hasta ahora. La mejor venganza no era ver a Grace y Eric luchar con las consecuencias de sus elecciones. No se trataba de amargura o desearles daño. La mejor venganza era vivir una vida tan llena de amor, alegría y propósito que su traición se volviera irrelevante. Era elegir elevarse por encima del dolor y crear algo hermoso en su lugar. En ese momento, Daniel sintió una sensación de paz que no había sabido que era posible. Su vida no era perfecta, pero era suya, una vida moldeada por la resiliencia, llena de personas que importaban y guiada por un amor que era genuino y duradero. Mientras la noche se profundizaba y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo, Daniel se recostó y miró hacia arriba, una sonrisa tranquila jugando en sus labios. El pasado ya no tenía poder sobre él, y el futuro se extendía ante él como un lienzo abierto. Lo que una vez había sido una historia de desamor y traición se había transformado en una de fuerza y renovación. Era una lección que perduraba, una verdad que llevaba adelante. A veces, el mayor dolor lleva al mayor crecimiento. Y con eso, Daniel eligió dejar el pasado atrás, entrando plenamente en la vida que había construido, una vida digna de ser recordada no por las cicatrices, sino por la belleza que había florecido de ellas. La ligereza de día tras día había desgastado la tragedia de su vida que había sido la peor parte de ella. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.